A ver, es proteína en polvo, 100% vegetal, y ojo, con una concentración alta, ¿eh? Más del 85%. Sí, eso es bastante alto para ser vegetal. Y lo interesante es la mezcla. No solo una fuente, son tres. Aislado de soja, aislado de guisante y proteína de girasol. Vale, eso es lo que nos cuentan ellos. Pero ahora vamos a lo que cuenta la gente. Las opiniones en Amazon.es, que tiene un 4/5, que no está mal, con bastantes valoraciones. Exacto, ahí es donde vemos la realidad del día a día. Y sin embargo, no todo es color de rosa. Hay sabores específicos, como uno de mazapán, que se llevan unas críticas terribles. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Pues que saben fatal, a artificiales, a químico, incluso uno menciona como a almendra amarga, muy desagradable. O sea que con los sabores parece que hay que tener cuidado. Ya veo. Una lotería quizá. Y luego está el tema que sale una y otra vez, incluso en reseñas que en general son positivas. La solubilidad o la textura. El clásico problema de los grumos, o la sensación como a tierra, ¿no? Justo eso. Varios mencionan que cuesta disolverla bien, que deja esa textura un poco arenosa. Vale, y para cerrar los detalles prácticos, recomiendan mezclar 30 gramos con unos 300 mililitros de líquido. ¿Y el precio? El paquete de kilo está sobre los 30 euros, más o menos. Bueno, hoy nos metemos a fondo con un producto que hemos visto en Amazon España. Es la NutriPlus Vegan Protein. Tenemos la página del producto, claro. Descripción, datos técnicos, lo que dice el fabricante y, fundamental, las opiniones de... A ver, por un lado tenemos una proteína vegana que sobre el papel es potente. Mucha proteína, buen perfil de aminoácidos según dicen, baja en grasa y azúcar, sin aditivos raros en la versión neutra y con sellos de calidad detrás. Y la versatilidad de la opción neutra para cocinar y tal, pues es un punto a favor. Sí, pero por otro lado, la experiencia sensorial, cómo sabe y cómo se siente en la boca, puede ser muy variable. La neutra parece la apuesta más segura para personalizarla. Claro. Pero los otros sabores son un riesgo. Y el punto débil más claro es ese, la textura o la solubilidad, que no acaba de convencer a todo el mundo. Es el equilibrio de siempre, ¿no? Pureza y perfil nutricional contra que esté buena y sea agradable de tomar. A quien nos escucha, si aceptamos que nutricionalmente estas proteínas vegetales pueden ser tan efectivas como las animales para el músculo, como indican algunos estudios que cita la marca, pero a menudo tienen estos inconvenientes de textura o de sabor, ¿hasta qué punto pesa realmente la sensación en boca, el gusto personal, a la hora de elegir un suplemento, incluso sabiendo que, nutricionalmente, los números son excelentes? Buena pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la composición ideal?